¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Dentro de la dinámica informativa, por supuesto, también hay que ocuparnos de estar pendientes de lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Y se da a conocer una noticia que buscamos a mi querido Jesús López Almejo, a mi tocayo, para profundizar sobre la misma, para entender lo que significa y por qué se da y en qué contexto. Donald Trump anuncia que Estados Unidos se retira de la UNESCO. Acusa que la UNESCO ha llevado a cabo campañas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu y otro tipo de acciones con las cuales su gobierno no está de acuerdo. Voy a platicar con mi tocayo sobre este tópico. Tocayo Jesús López Almejo, ¿cómo te encuentras, hermano? Hola, querido Tocayo, muy contento de estar nuevamente contigo y bueno, pues tocando un tema que es completamente pertinente porque es un caso paradigmático, Tocayo, que nos permitirá profundizar en el tema de la organización internacional y de su pertinencia para garantizar lo que se supone que es su razón de ser, que es la cosa pública. Por ahí comenzaría, tocayo. ¿De qué dimensión es esta decisión? Porque hay algunas voces que dicen, bueno, es asunto de Estados Unidos y la UNESCO, pero realmente, ¿cómo afecta al resto del planeta y cómo afecta incluso lo que tiene que ver con la cuestión internacional, la ley internacional, los organismos internacionales rectores de ciertas normas? ¿Por dónde le damos, oye? Ay, Tocayo, pues mira, déjame, trato de divertir con esto para que también pueda yo utilizar conceptos muy simples para que nuestra audiencia entienda como si nos estuviéramos echando uno de estos, un cafecito en medio de la lluvia y que quede bien claro de qué va el mensaje. Me ha sucedido, Tocayo, que a veces hay gente que habla muy mal de mí, me ha sucedido que hay gente que me calumnia, hay gente que todo el tiempo se la vive ofendiéndome. Cuando yo investigo quiénes son, porque tú sabes que para estar en las redes hay que tener el cuero grueso, ¿no? Tener Ujú. inteligencia emocional para que no te afecten lo que te digan. Y cuando empiezo a ver quiénes son los que me calumnian, quiénes son los que se expresan mal de mí, digo, no solamente no me molesta que esos me calumnien, no solamente no me molesta que esos hablen mal de mí, sino hasta me enorgullece, sabiendo la colota enorme que traen detrás, a quienes les resulta incómodo. Hasta ahí nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ujú. Es decir, quienes me calumnian tienen sus razones para hacerlo y cuando reviso sus trayectorias, sus currículums y el tipo de personajes que son, me da hasta gusto porque no me gustaría que me asociaran jamás en la vida con ellos. Pero Jesús, te estoy preguntando de la UNESCO, te estoy preguntando de Donald Trump, ¿por qué metes un tema en apariencia personal? Me explico. ¿Qué es la UNESCO? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Por qué se creó la UNESCO? Se creó para responder a una anomalía sistémica, Tocayo. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, sí, Estados Unidos, sí, la democracia occidental, sí, el que rescató a Europa de la barbarie nazi, sí, esa democracia que hablaba del free trade, de la social justice y de la desnazificación de Europa, pues bombardeó un montón de lugares, un montón de patrimonio que podría ser considerado avance civilizatorio, pinturas, esculturas, monumentos históricos, bibliotecas, escuelas, edificios antiquísimos, zonas históricas. Durante la Segunda Guerra Mundial se calcula que se vivió un retraso civilizatorio de por lo menos 100 años con todo lo que se perdió en la Segunda Guerra Mundial en términos de patrimonio y se calcula, Tocayo, que hay pérdidas hasta por 50.000 millones de dólares. Ojo, no de los de ahora, sino de los de esa época, que hoy estarían pues más o menos con la inflación, etcétera, estaríamos hablando como un billón en español, o sea, 1 millón de millones. Una cosa, una cantidad inmensa de dinero, querido Tocayo. Oye, pero ¿qué tiene que ver con lo primero que dijiste, Jesús? Porque dijiste que te sentías orgulloso cuando veías quiénes eran los que te criticaban y quiénes hablaban mal de ti, ¿no? Eso dije, no me molesta, sino hasta me siento orgulloso. Bueno, pues yo sería la UNESCO. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se fundó para subsanar esas anomalías, nombrar en adelante a sitios históricos como patrimonios de la humanidad, bienes materiales, bienes inmateriales, bienes tangibles, bienes intangibles. ¿Para qué, Tocayo? Para guardar la memoria histórica
y para proteger el avance civilizatorio. Sé que es algo que parece muy abstracto, muy teórico, muy subido de los pelos, pero no. Resulta que el centro histórico de la Ciudad de México, México, por cierto, es el sexto lugar a nivel mundial con más lugares considerados patrimonios culturales históricos de la humanidad, patrimonios mundiales de la humanidad. Entonces, con esta política se logró que los diferentes países en el mundo protegieran estos sitios. Hay a veces financiamiento, hay políticas, protocolos estrictos para que se protejan estos lugares. Por eso Chichen Itzá, Teotihuacán, el Ujú. Hospicio Cabañas en Guadalajara, o tequila, o la música de mariachi, o ciertos platillos de comida. México es la sexta potencia con más patrimonios culturales de la humanidad. Entonces, en esencia, es la protección de la cultura, la protección de la ciencia y de la tecnología, y que en caso de que haya guerras destructivas, guerras existenciales, los países se comprometan, tocayo, a no bombardear y a no destruir, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y después durante otras guerras. Desafortunadamente, la UNESCO no se ha dado abasto, primero porque tiene un presupuesto raquítico. Una ciudad como Ciudad de México o como Guadalajara o como incluso Puebla o Tijuana tienen más presupuesto anual que la UNESCO. ¿Sí me explico? Para irnos dando una idea de a qué estamos. Es decir, una organización como la UNESCO tiene menor y que tiene tareas mundiales, tiene menos presupuesto que Guadalajara, Jalisco, por ejemplo, o que Ciudad de México, que tienen presupuestos enormes, ¿no? En ese sentido, con presupuesto raquítico o con poco presupuesto, tienen que procurar la protección de políticas en materia educativa, en materia científica y en materia histórica. La idea detrás, ¿cuál es? La idea detrás es que en futuros conflictos se resguarde todo esto que se considera como patrimonio, y si se considera patrimonio, pues es herencia, legado. Y tú sabes que lo que conocemos hoy en día es justamente la acumulación de conocimiento que se va compartiendo de generación en generación. Y para que el conocimiento se transmita de generación en generación, es muy importante lo visual, es muy importante la evidencia, es muy importante lo histórico, los archivos. Entonces, Estados Unidos e Israel se siguen caracterizando por tener guerras destructivas en donde no respetan nada ni a nadie y donde disparan parejo. No solamente matan gente, también destruyen patrimonios. Si tú hoy vas a la Franja de Gaza, no reconocerías en dónde estaban las mezquitas, no reconocerías en dónde está Gaza, una ciudad antiquísima, que por más que los sionistas se han encargado de decir que ahí hay puro salvajismo, pura violencia y puro terrorismo islámico, porque eso es lo que dicen para justificar el genocidio que están cometiendo en la Franja de Gaza, así con todas sus letras mayúsculas, genocidio, y que hay que repudiarlo siempre. Pues imagínate que destruyen una ciudad antiquísima que fue clave muchos siglos para el comercio marítimo en el Mediterráneo y en la región del Levante, que es como se le conoce a esta zona. Pero pongo este ejemplo concreto para decirte y vincularlo con lo que inició mi reflexión inicial. La cuestión de cuando sé quiénes se expresan mal de mí y quiénes me odian o me detestan, pues me da gusto. Y esto es lo que expresa también la directora general de la UNESCO. Cuando Donald Trump está repudiando a la UNESCO, ¿tú sabes por qué la repudia? Para empezar, Donald Trump ya había abandonado a la UNESCO en 2017. Esta es la tercera vez. Y la razón no es porque la UNESCO hubiera ofendido a Estados Unidos, no es porque la UNESCO hubiera puesto en duda la contribución monetaria de Estados Unidos. Decirle a la gente que Estados Unidos tiene mucho poder y mucha influencia en Naciones Unidas porque contribuye con el 23% del presupuesto de toda la UNESCO, de toda la ONU, perdóname. Entonces, imagínate que tiene un poder para influir y para decidir hasta quién trabaja en Naciones Unidas, porque de 194 países que tiene el planeta, solo uno, Estados Unidos, aporta el 23% de todo el presupuesto anual. Entonces, el día que Estados Unidos diga, yo ya te dejo de financiar con mi parte, que es el meollo del asunto, es de alguna manera al estilo trumpista, tocayo, extorsionar al sistema de Naciones Unidas para que se adapten con el tema de no darle dinero, el dinero que le correspondería a Estados Unidos como socio y que son cuotas en proporción a la injerencia que tienen para
que las políticas de la UNESCO cambien. ¿De qué lo está acusando? Pues de lo que Trump acusa a todo el mundo, de tener una cultura woke, de tener una cultura, dice Trump, globalista, a pesar de que Trump es muy patético en casi todo. Dice, me aterra lo woke, me aterra lo globalista y lo vamos a detener. Y en segundo lugar, ¿sabes cuál es el siguiente argumento? Que la UNESCO está desarrollando políticas antisemitas. ¿Sabes cuáles son las políticas antisemitas? La defensa del patrimonio mundial de la humanidad en la Franja de Gaza, en el Medio Oriente. ¿Y sabes cuáles son las otras políticas antisemitas? El que advierta que está habiendo un retraso generacional educativo en la Franja de Gaza, que Israel bombardea escuelas, que Israel bombardea iglesias, que Israel bombardea patrimonio de la humanidad. Entonces, ahora te pregunto, ¿te hace sentido la analogía que hice con mi persona a lo que le pasa a la UNESCO con Estados Unidos y con Israel? Sí, claro. Están tratando de extorsionar y tumbar a la UNESCO porque la UNESCO está haciendo su trabajo, un trabajo que tiene que ver con una visión global de mediano y largo plazo. No destruyas la memoria histórica de una civilización, no hagas un retraso civilizatorio destrozando la evidencia, destrozando el patrimonio, la herencia que no solamente es de los musulmanes, sino de la humanidad. Y en tercer lugar, pues no mates a la gente. Sí, si puedes, ¿no? En pocas palabras. Oye, y esta postura, que tan excelsamente nos explicas, querido tocayo, ¿qué tanto, y en parte ya lo dices, pero profundizándolo, estamos ante una forma nueva, digámosle así, o de un reacomodo desde la perspectiva de los Estados Unidos de lo que debe de ser la hegemonía mundial, o es una forma de ellos de defenderse ante un embate que parece ya estar más cantado que otra cosa de la pérdida precisamente de esta hegemonía? Y que de una u otra forma busca la salida por el lado militar y que de esa manera pues impide que estas ONG, que estos organismos puedan intervenir de una u otra forma al desmantelarlos o por lo menos al desacreditarlos de tal forma. Y definitivamente estamos ante una hegemonía agonizante. Y tú sabes que un animal herido trata de defenderse como lo entiende, como lo dimensiona, como lo concibe. Y si el animal es grande, y si el animal es grande y violento, puede generar mucho daño a su paso en lo que consideran como una defensa. Y Estados Unidos es una hegemonía herida, una hegemonía en decadencia, un animal herido que está tratando de rescatar abruptamente lo que considera que le pertenece, porque recordemos que el actual sistema internacional tocayo, después de la sangrienta Segunda Guerra Mundial, con una Europa completamente destrozada, sin infraestructura, con infraestructura dañada, 65 millones de personas desplazadas o refugiadas en distintos países, y también 50 millones, 55, hay algunos historiadores como Eric Hobsbawm, el clásico de la historia universal, que sostienen que incluso fueron 55 millones de seres humanos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial y millones de desaparecidos. Pues Estados Unidos, que dejó que se desgastaran primero los alemanes contra los franceses y los británicos, dejó que se desgastaran los japoneses contra los chinos, que se desgastaran después los alemanes contra los soviéticos, y bien tranquilo de padrinos, de jefes, proveían dinero para acá, proveían dinero para allá, mandaban armas para acá, mandaban uniformes para allá, a todo el mundo le repartían, hacían la logística, y cuando se estaba acabando la guerra, entraron ya con todo, en el 44, 43, ¿no? Pero siempre dirigiendo y siempre poniendo menos botas en el terreno. Qué raro, ¿no? Algo como lo que pasa en Ucrania. En guerras destructivas son titiriteros y ponen dinero y ponen armas y ponen logística y hasta el final, cuando toca cantar victoria, aparecen y aparecen. Me acuerdo que leía yo en aquella época de estudiante los relatos, las memorias de Eisenhower, y cuando Harry Truman le quiere dar una condecoración, una medalla, Eisenhower decía, que después fue presidente, fíjate, Eisenhower, ¿no? Le Ujú. llamaron el general de generales en la Segunda Guerra Mundial junto con George Patton. A lo mejor me estoy desviando del tema, pero es que ya me metiste en una pregunta apasionante. Y entonces dice Eisenhower, señor presidente, no me condecore a mí, sería una ofensa para mis colegas militares que sí pusieron las botas en el terreno, que se enlodaron, que se cagaron en el campo de batalla, así literalmente, que se enfermaron, que perdieron algún miembro de una extremidad de su cuerpo, o que vieron morir a los compañeros por las balas nazis y las balas japonesas, y usted me condecore a mí. Yo no tendría que tener ningún reconocimiento porque al final yo no puse las botas en el terreno.
Y le dice este señor, pero usted hizo algo que solemos hacer mucho nosotros. Usted dirigió las campañas exitosas y sin una cabeza y sin una mente brillante como la suya, todos los esfuerzos de los demás, esto de organizar ejércitos, que se pusieran de acuerdo los británicos con los canadienses, con los estadounidenses, ejércitos que hablaban idiomas diferentes, pues usted es representante de estas condecoraciones. Y al final lo condecoraron como el general de generales de la guerra, pero este ejemplo me sirve para decirte, pues, para indicarte que Estados Unidos dirigió y como los demás quedaron tan lastimados, la Unión Soviética, que en realidad fue la que ganó la guerra, terminó con 27 millones de muertos y terminó con una infraestructura en sus principales ciudades occidentales destrozadas, de tal suerte que eso le permitió a Estados Unidos hacer toda la ingeniería institucional. La reconstrucción no solamente fue reconstrucción física, sino también institucional, para que los países supuestamente pudieran coexistir pacíficamente y creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en el caso de las Américas, lo que se conoce como posteriormente como la OMC, la Organización Mundial del Comercio en los noventas. Esto empezó como el GATT, el General Agreements on Tariffs and Trade, que era básicamente este acuerdo de aranceles para que los países pudieran comerciar con ciertas ventajas los que tuvieran alianzas. Se creó la OTAN como alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y se creó el sistema de las Naciones Unidas, ¿no? La organización como tal, con estos órganos tocayo como el Consejo de Administración Fiduciaria, que no era otra más que regentear los territorios liberados de las potencias caídas, que habían sido colonias y dejó de funcionar en el 94 con la liberación del Timor Oriental, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General, que en realidad sería como el encargado de la logística de la operatividad. Pero el importante fue el Consejo de Seguridad, en donde pues se dieron la figura del derecho de veto. Empezaron con 11 miembros, 5 de los cuales eran miembros permanentes con derecho a veto, los ganadores de la guerra, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, o en este caso Unión Soviética, más los Free Riders, China y Francia, porque aunque perdieron la guerra, los jalaron para tener cierto quórum y este se convirtió, fíjate, por eso digo el tema de cuando alguien te jode, ves su trayectoria y dices, bueno, si me jode ese que tiene una trayectoria completamente distinta a la mía, me va bien, no quiero que me asocien con ese. ¿Por qué? Porque ellos mismos determinaron que el único órgano que tenía facultades para sancionar, para iniciar una guerra en el nombre de la comunidad internacional, cuando un elemento disruptor hiciera la guerra, era el Consejo de Seguridad. Si no tenía veto de alguna de las potencias ganadoras de la guerra y si además estaba violando el marco jurídico internacional, las convenciones que surgieron, ¿no? Las convenciones de Ginebra, después la Convención de Viena sobre asuntos diplomáticos y consulares, y entonces resulta que hoy casi nadie pela al Consejo de Seguridad, todos sancionan de manera unilateral, todos imponen sus políticas bajo el precepto de la ley del más fuerte, y Estados Unidos en esta decadencia, que fue el ingeniero, el gran constructor de este sistema internacional que lo posicionó y lo catapultó como hegemonía, pues hoy en día es el mismo que con un personaje tan raro, tan disruptivo como Trump, que no respeta ni las formas, es el que está justamente socavando toda esta construcción hegemónica, porque decirle a la gente, tocayo, ser hegemón no tiene que ver con ser el más poderoso militarmente o ser el más poderoso económicamente, porque China en estos momentos tiene mejor economía que Estados Unidos. Japón históricamente tuvo mejor economía que Estados Unidos o Alemania, pero por ahí no vale hegemonía. Si recordamos, hegemonía es un término gramsciano. Antonio Gramsci lo definía como la capacidad de un actor de coordinar, de dirigir, de plantear un sistema que dominara ideológicamente incluso, para que los demás no solamente hicieran lo que tú quieres que hagan, porque los obligas, sino que lo quisieran hacer porque te ven como una especie de role model, es decir, como un modelo a seguir. Entonces la hegemonía consistía precisamente en crear todo un sistema de instituciones en donde, por ejemplo, la iglesia, la prensa, las prisiones, pues jugaran su papel, ¿no? Cuando la persuasión falla, entonces entra la disuasión. Y entonces ya combinado empieza a haber todo toda una convergencia
hacia apuntalar a ese líder. Entonces, ¿cuándo Estados Unidos deja de ser hegemonía? Cuando encuentra resistencias, cuando encuentra modelos de gobernanza que le compiten y que se presentan como alternativas. Por eso no es casual que Trump ande como lobo herido, queriendo morder a los BRICS, queriendo morder a la Unión Europea y diciendo abiertamente, la Unión Europea es un modelo que se creó para afectar a Estados Unidos. Los BRICS es un modelo que quieren dañar el dólar porque el dólar es uno de los pilares de la hegemonía. Controlas moneda, controlas el comercio internacional, pones el inglés como el idioma del comercio internacional y tienes a todo el mundo aprendiendo inglés para poder hacer negocios. Entonces, tienes el sistema internacional de pagos, es decir, todo un modelo para hacer que la persuasión funcione. Pero si la persuasión falla, entonces tienes al ejército con las bombas nucleares, en donde entra la disuasión. Pues, ¿qué crees? Ese modelo está fallando. Decía el constructivista Ian Hort y Christian Reus Smith, ambos, uno alemán y otro checo, decían, ¿por qué Estados Unidos, con todo su poderío, con todo el capital que invierte en gasto militar, con Hollywood, con esta dominación que tiene del sistema internacional de pagos, no pudo arrodillar a Irak y no pudo arrodillar a Afganistán, a pesar de todo el daño que le hizo a su tejido social y a su infraestructura? ¿Por qué no los pudo arrodillar? ¿Y por qué tuvo que salir? Sé porque intentó dominar a través de la disuasión, pero no se encargó de legitimarse a partir de la persuasión. Y este es el síntoma principal de una hegemonía en decadencia, que ni con todo el oro del mundo, ni con todo el poder y el castigo que ejerce sobre otro actor, puedas hacer que haga lo que le quieres, lo que le exiges que haga, tocayo. Y eso es lo que están haciendo tratando de hacer con la UNESCO. Como la UNESCO está socavando la legitimidad de Israel para apropiarse de un pueblo que no le corresponde y evita blanquear y le llama genocidio al genocidio y le llama asesinos a los asesinos y les pide y deja evidencia de que les está pidiendo que no continúen con las masacres y que no continúen atentando contra la infraestructura, que también está considerado como crimen de lesa humanidad. Bueno, pues estos dicen, ¿sabes qué? Es antisemita. ¿Sabes qué? Promueve la cultura woke. Vamos a dejar de financiarla. Y si no se callan, después vemos con qué otro mecanismo la podemos debilitar. Por ahí viene el meollo del asunto, tocayo. Mi querido tocayo Jesús López Almejo, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Te agradezco muchísimo, hermano, estos minutos que nos otorgas a la comunidad, oye. Al contrario, siempre un placer y más con los temas tan pertinentes que pones sobre la mesa.